Él era el típico jeque que no podía tener hijos. Ella era la mujer a la que dejó ir, pero cuando entró en la habitación equivocada del hospital y la vio de parto, sosteniendo a un bebé idéntico a él, ocurrió lo imposible y se desmayó. Raicha tenía 26 años y aún no había aprendido a decirle que no a Mira, quizá porque su amiga era la única persona en el mundo que la trataba como si realmente importara, como si no fuera solo la hija de la criada que limpiaba los interminables pasillos del Palacio Mansur, quizá porque, en el fondo, estaba demasiado cansada para resistirse. Cansada de servir café con una sonrisa forzada, cansada de compartir un pequeño apartamento con dos amigas que nunca lavaban los platos, cansada de despertarse cada día sin esperar nada diferente. Cuando sonó el teléfono aquella mañana de sábado y la alegre voz de Amira llenó el silencio sofocante de la habitación, Aisha ya sabía que estaba perdida. Aisha, tienes que ir a la villa. 2 semanas solo para ti. Playa privada. Descanso absoluto. Te estás matando trabajando en ese café. La voz de Amira rebosaba entusiasmo, esa alegría contagiosa que solo la gente verdaderamente feliz puede transmitir. Raicha imaginó a su amiga en Italia, probablemente en algún balcón soleado, bebiendo vino caro y luciendo vestidos de diseñador que costaban más de 3 meses de su salario. La diferencia entre sus mundos nunca había importado antes, pero últimamente Ixa sentía el peso de esa distancia con más intensidad. Era como si cada año que pasaba hiciera más evidente el abismo que siempre había existido entre ellas, aunque Mira nunca se había molestado en enfatizarlo. «Ramira, no puedo», empezó Axa. Pero la frase se quedó a medias porque no tenía ninguna razón real para negarse. No tenía compromisos importantes, nadie esperándola, absolutamente nada que la obligara a aprender esa rutina monótona y agotadora. La verdad era que tenía miedo de aceptar algo tan generoso, miedo de acostumbrarse a una vida que nunca sería realmente suya. Miedo de volver a la realidad después de probar lo que era vivir sin preocuparse por facturas ni turnos dobles. Pero Mira no aceptaba excusas vacías, nunca lo hacía. «Sí, puedes, ya se lo he dicho a todos, todo está arreglado, y tranquila, Faruk nunca va por ahí. Siempre está gobernando en reuniones con ministros, resolviendo crisis diplomáticas, siendo el jeque serio y adicto al trabajo que siempre ha sido. La última vez que estuvo en el pueblo fue hace unos 3 años, después de que su prometida rompiera con él, una semana antes de la boda, por algo relacionado con uno de sus exámenes y una pelea que tuvieron. La mención del nombre de Faruk provocó algo extraño en el pecho de Aisha, una punzada de algo que no podía identificar. Quizás irritación, quizás curiosidad. No había pensado en él en años, o al menos fingía no hacerlo. Faruk Mansur, el hermano mayor de Amira, el heredero perfecto, el jeque despiadado que gobernaba con mano de hierro y nunca sonreía en público. El mismo chico que solía burlarse de ella cuando eran adolescentes, llamándola Aisha torpe porque siempre se tropezaba con sus propios pies. «¿En serio?», preguntó Aisha, intentando sonar despreocupada, pero su voz salió un poco más aguda de lo que pretendía. No sabía por qué esta información la afectaba. Daba igual si Faruk había sido abandonado en el altar o si seguía soltero y amargado. Nunca había sido más que una molestia en su vida, el tipo de persona que parecía nacida para volverte loca. Pero había algo en la idea de verlo solo, herido, quizá incluso vulnerable, que la inquietaba de una forma extraña. Richa negó con la cabeza, desterrando esos pensamientos absurdos. Faruk Mansur no era su problema, nunca lo fue ni lo sería. Sí, después se volvió aún más retraído. «Pero en fin, olvídalo, la casa es toda tuya», insistió Aira, y Aisha percibió la sonrisa en la voz de su amiga. Sabía que Mira estaba realmente preocupada por ella,
que esta invitación provenía de un sincero afecto, y quizás, precisamente por eso, no podía negarse. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por su bienestar, que alguien notaba que se estaba agotando poco a poco, perdiendo parte de sí misma con cada turno en la cafetería, con cada factura que apenas podía pagar. 2 semanas, solo 2 semanas lejos de todo. Quizás eso era justo lo que necesitaba. De acuerdo. Aisha finalmente cedió y oyó a Mira gritar de alegría al otro lado de la línea. Hablaron unos minutos más de detalles prácticos, de cómo llegar al pueblo, de las llaves que estarían escondidas bajo un jarrón de cerámica en el balcón. Cuando colgó el teléfono, Axa se sentó en el borde de la cama un buen rato, mirando la habitación desordenada, las paredes desconchadas, la pequeña ventana que daba al sucio callejón. Tenía 26 años y toda su vida cabía en una mochila desgastada. Quizás era triste, pero también liberador en cierto modo. No había nada que aprender, nada que la impidiera simplemente irse. Mientras Sia empacaba sus escasas pertenencias, Faruk Mansur estaba sentado a kilómetros de distancia en la imponente sala del trono del palacio, rodeado de asesores que hablaban sin cesar sobre reformas económicas y acuerdos comerciales. Tenía 35 años y ya llevaba una década gobernando, desde que su padre decidió abdicar en favor de su hijo mayor. Una década entera dedicada al reino, a los súbditos, a las responsabilidades interminables. Faruk apenas recordaba lo que era tener tiempo para sí mismo, simplemente existir sin el peso de la corona. Las reuniones se alargaban durante horas, y sentía cada minuto como una eternidad. Su cuerpo estaba cansado, su mente agotada, pero no podía mostrar debilidad. Un jeque no podía darse el lujo de estar cansado. Cuando la reunión finalmente terminó y la noche cayó sobre el palacio, Faruk despidió a todos con un gesto de la mano y se quedó solo en la sala. El silencio era ensordecedor después de horas de escuchar voces, discutir cifras y estrategias. Se masajeó las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza que llevaba días latiendo. Necesitaba dormir, pero sabía que aunque se acostara, el sueño no llegaría, nunca llegaría. Su mente no podía desconectar. Siempre estaba en algún punto intermedio entre el presente y el futuro, planeando, anticipando, preparándose para el siguiente problema. Era agotador vivir así, pero era la única vida que conocía. Su excelencia, con el debido respeto, no se ha tomado un día libre en más de un año. Quizás el secretario privado se acercó con cautela, como si tratara con un animal peligroso. Faruk lo miró con esa expresión fría que mantenía a todos a una distancia prudencial. No le gustaba que la gente se preocupara por él. No le gustaba que insinuaran que no podía cuidar de sí mismo. Era un desastre. Gobernaba a millones de personas. Tomaba decisiones que afectaban vidas enteras. Por supuesto, conocía sus propios límites, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo cada noche cuando se acostaba y no podía dormir. «No necesito un día libre», respondió Faruk con voz firme y decidida, pero el secretario no se echó atrás como solía hacer. Había algo en la mirada del hombre mayor, una genuina preocupación que hizo dudar a Faruk. Quizás estaba peor de lo que pensaba, si incluso el secretario, que normalmente obedecía órdenes sin rechistar, se atrevía a insistir. Faruk se levantó de la silla, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar ante el movimiento. Se estaba haciendo viejo, o al menos así se sentía últimamente, viejo y solo. «Disculpe, pero sí lo necesita. El médico ya le advirtió sobre su nivel de estrés. La villa junto al mar está disponible. Le vendría bien descansar, aunque solo sean unos días». El secretario continuó, con una firmeza en su voz que Faruk rara vez percibía. Podía simplemente despedirlo, podía ignorar el consejo y seguir trabajando hasta matarse,
pero había una parte de él, pequeña y cansada, que deseaba desesperadamente aceptar. Quería escapar de todo, aunque solo fuera por una semana. Quería despertar sin una agenda apretada, sin compromisos urgentes, sin el peso constante de la responsabilidad aplastándolo. Farouk suspiró, rindiéndose a regañadientes. «De acuerdo, reserva la villa». Una semana después, las palabras salieron antes de que pudiera arrepentirse, y vio el alivio instantáneo en el rostro de la secretaria. Firmó unos cuantos documentos más que no podían esperar, dio instrucciones sobre quién sería responsable durante su ausencia y lo organizó todo con la eficiencia de quien está acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Pero mientras hacía todo esto, una parte de él ya estaba lejos, imaginando el sonido de las olas rompiendo en la playa, el bendito silencio de una casa vacía, la posibilidad de finalmente respirar. 3 días después, Aisha estaba en un coche alquilado, conduciendo por la carretera costera hacia el pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que parecían salidos de un cuadro. Nunca había visto nada tan hermoso. Nunca había estado en un lugar donde el horizonte se extendiera infinitamente, sin edificios ni guirnaldas de luces que interrumpieran la vista. Había algo liberador en esa inmensidad, algo que le hacía expandir el pecho y respirar con más facilidad. Por primera vez en años, Aisha se permitió creer que quizás las cosas podrían ser diferentes, que quizás merecía un poco de belleza en su vida. Cuando por fin llegó al pueblo, el sol ya rozaba el horizonte. La casa era exactamente como Mira la había descrito, pequeña pero perfecta, de madera clara y cristal, completamente abierta al océano que se extendía ante ella. Aisha cogió la llave de debajo del jarrón de cerámica. Sus manos temblaban ligeramente de anticipación. Empujó la puerta y entró, dejando caer su desgastada mochila en el cómodo sofá del salón. Por fin, paz. Por fin, un lugar propio, aunque solo fuera por 2 semanas. Fue a la cocina a buscar un vaso de agua con una sonrisa aún en los labios. Pero entonces se detuvo a mitad de camino, con todo el cuerpo paralizado. Había un carísimo maletín de cuero italiano sobre el mostrador. Documentos oficiales con el sello real esparcidos a su alrededor. Un reloj que Aisha reconoció como absurdamente caro, de esos que aparecían en revistas de lujo, tirado allí como si nada. Y esa colonia amaderada para hombre, cara de una forma que solo los muy ricos podían oler. El tipo de perfume que se le quedaba en la garganta y le aceleraba el corazón por razones que no quería examinar demasiado. No podía ser. A Mira le había prometido que nunca iría allí, que estaría sola, que la casa sería toda suya. Oyó pasos bajando las escaleras, lentos, seguros, el sonido de alguien que nunca tuvo que justificarse ni correr por nadie. El corazón de Aisha empezó a latir con tanta fuerza que podía oírlo en sus propios oídos. Un tamborileo frenético que parecía llenar todo el silencio de la casa. No, no, no. Esto no podía estar pasando. Se giró lentamente, como a cámara lenta, sabiendo ya a quién encontraría, pero aún sin querer creer que allí estaba él, de pie en la puerta, como si fuera el dueño del mundo. Porque, bueno, técnicamente lo era. Farouk Mansur era diferente del chico molesto que recordaba. Había madurado por completo, convirtiéndose en el tipo de hombre que hacía que las mujeres se detuvieran en medio de la calle a mirarlo. Tenía el pelo mojado, con gotas de agua resbalándole por el cuello, como si acabara de salir de la ducha. Su camisa blanca estaba ligeramente abierta, dejando al descubierto un poco de pecho que Ixa definitivamente no debería estar notando. Los pantalones beige de sastre le sentaban de maravilla, como solo la ropa cara puede hacerlo, y estaba descalzo, lo que, por alguna razón, hacía que todo fuera aún más íntimo.
aún más peligroso. Richa tragó saliva, intentando recuperar el aliento. Sus ojos la recorrieron lentamente, intensos, evaluadores. No había prisa en esa mirada, solo la absoluta confianza de alguien acostumbrado a tenerlo todo. Axa sintió que cada centímetro de su piel ardía bajo ese escrutinio. De repente, fue muy consciente de la ropa sencilla que llevaba, de su pelo alborotado por la brisa marina, de lo completamente fuera de lugar que debía de verse en ese entorno. Se cruzó de brazos, y entonces esa sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Esa maldita sonrisa de superioridad que recordaba tan bien, la que la enfurecía de adolescentes. Pero ahora no era solo irritación lo que sentía. Había algo más, algo peligroso y tentador. «Chica torpe», dijo con voz profunda y ronca, cargada de una diversión perezosa que le provocó un nudo en el estómago. «Claro que eres tú». Y en ese momento, con el sol poniéndose afuera y Faruk Mansura mirándola como si fuera un interesante rompecabezas que tenía todo el tiempo del mundo para resolver, Aisha supo que acababa de cometer el mayor error de su vida, porque 2 semanas en esa casa con ese hombre no podían acabar bien, no podían. Pero el problema era que, mirándolo allí de pie, tan irritante y tan absurdamente atractivo, a una parte de ella no le importaba en absoluto el desastre que estaba a punto de ocurrir. Richa cerró los ojos con fuerza, intentando reunir toda la dignidad que aún poseía. «No me llames así». Su voz salió más firme de lo esperado, considerando que cada terminación nerviosa de su cuerpo estaba en alerta máxima. Había algo profundamente inquietante en la forma en que él estaba allí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su piel, tan seguro de sí mismo que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. El aroma caro y amaderado abrumaba sus sentidos, provocando que algo extraño y peligroso se revolviera en su estómago. Richa odiaba que aún tuviera ese efecto. Odiaba que años de distancia no hubieran borrado el recuerdo de cómo podía inquietarla con solo una mirada. «¿Por qué? ¿Todavía te tropiezas con todo?» Faruk ladeó la cabeza. Su irritante sonrisa se ensanchó mientras sus ojos oscuros escudriñaban su rostro con demasiada lentitud, deteniéndose en sus labios una fracción de segundo antes de volver a sus ojos. Había algo provocador en esa mirada, esa misma diversión irritante de cuando eran adolescentes, pero ahora cargada de algo más adulto, más peligroso. Richa sintió que se le calentaban las mejillas y se maldijo por dentro. Por eso no merecía el poder de hacerla sonrojar. No merecía saber que aún podía desconcertarlo después de todos estos años. Sigue siendo imposible. Aisha dio un paso al frente en lugar de retroceder, negándose a mostrar debilidad. Vio la sorpresa brillar en sus ojos, seguida de algo que parecía casi aprobación, como si le gustara que no se hubiera retirado. «Déjame adivinar. Viniste aquí para escapar de una reunión importante. No soportarías otro día siendo la persona perfecta que todos esperan que seas». Había una provocación en sus palabras ahora, un desafío velado. Si él iba a burlarse de ella, entonces ella siempre lo haría también. Faruk respondió sin dudar, y había algo casi honesto en esa admisión. Bajó el último escalón, acercándose aún más, invadiendo por completo su espacio personal. «¿Y tú, todavía testaruda como siempre, todavía incapaz de admitir cuando te equivocas?» Su sonrisa se ensanchó al ver su expresión cambiar, porque, si no me equivoco, Mira probablemente olvidó mencionarte que había reservado la villa, igual que olvidó decirme que te había invitado. Se cruzó de brazos, y sus músculos se hicieron evidentes bajo la camisa blanca, así que, técnicamente, ninguno de los dos debería sorprendernos. Mi hermana siempre ha sido pésima coordinando estas cosas. A Aisha le disgustaba que tuviera razón.
Sonaba exactamente como algo que haría Mira, tan absorta en su propia felicidad, que olvidaría comprobar detalles importantes como las reservas contradictorias. «De acuerdo», dijo apretando los dientes. «Entonces ambos tenemos derecho a estar aquí». Pero yo llegué primero. Fue una afirmación infantil, y lo supo en cuanto las palabras salieron de su boca. Pero era demasiado tarde para retractarse. La sonrisa de Farouk se volvió aún más irritante. Ese tipo de sonrisa que claramente decía que la encontraba adorable cuando estaba enfadada, lo que solo la enfadaba más. «Ah, ¿así que así es como funciona?» Farouk se acercó un paso más, tanto que Aisha tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. El primero en llegar, el primero en ser atendido. Interesante. Y yo que pensaba que ya habíamos superado la fase de «me adelanté». Su voz sonaba divertida, pero había algo más. Una tensión que le hacía sentir la respiración cargada de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Aisha sentía el corazón latirle con fuerza contra las costillas. Sentía cada centímetro de su piel hormiguear con su proximidad. «Eres insoportable», susurró Aisha, pero las palabras salieron débiles, casi como una afirmación más que como una acusación. Era muy consciente de lo cerca que estaba, de lo fácil que sería simplemente acortar esa ridícula distancia que los separaba, de cómo una parte de ella, una parte muy equivocada y muy estúpida, quería hacer precisamente eso. Los ojos de Farouk se oscurecieron, como si supiera exactamente lo que pasaba por su cabeza, como si pensara lo mismo. La tensión entre ellos era casi palpable, vibrando en el aire como una cuerda estirada al límite. «Ya lo dijiste», murmuró Farouk, con la voz ronca cargada de algo que le revolvió el estómago a Aisha. Levantó la mano y por un terrible y maravilloso instante Aisha creyó que iba a tocarla, pero entonces se pasó la mano por el pelo, retrocediendo un paso y rompiendo ese peligroso momento. «Mira, es obvio que ninguno de los dos se va. La casa es lo suficientemente grande como para que dos adultos civilizados compartan el espacio durante 2 semanas sin matarse». Probablemente hizo una pausa. «Tú te quedas en la habitación, yo en el sofá». «No», respondió Aisha automáticamente, y vio la sorpresa en sus ojos. «Eres más grande que yo y ese sofá parece incómodo. Tú te quedas en la habitación, yo en el sofá». No era amabilidad, se dijo a sí misma. Era solo pragmatismo. Ella era más pequeña, cabría mejor en el sofá. No tenía nada que ver con que él pareciera exhausto, con las profundas ojeras, con que ella pudiera ver la tensión en sus hombros incluso cuando intentaba parecer relajado. Definitivamente no tenía nada que ver con eso. «No», replicó Farouk, y había una terquedad en su voz que encajaba a la perfección con la de ella. «Técnicamente eres mi invitado, aunque seas un invitado inesperado y molesto. Te quedas con la habitación». Se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Era ridículo. Discutían sobre quién dormiría en el lugar menos cómodo, pero había algo más en la conversación, algo sobre no querer deberse nada el uno al otro, sobre mantener algún tipo de control en una situación que ya estaba completamente fuera de control. «La casa tiene 2 habitaciones», dijo finalmente Aisha, cruzándose de brazos. «Ya lo mencionaste, una está en reformas, la otra está disponible. ¿Por qué no podemos alquilar una habitación cada uno?» Parecía la solución más obvia, la más sensata. Menos contacto, menos posibilidades de incomodidad, menos posibilidades de que ocurriera algo estúpido, porque definitivamente existía la posibilidad de que ocurriera algo estúpido. Podía sentirlo en la forma en que su cuerpo reaccionaba a su proximidad, en cómo sus ojos se posaban en su boca cuando creía que no se daba cuenta.
Porque la habitación en Reformas no tiene puerta y solo la mitad de las paredes, explicó Farouk. Y por primera vez había algo casi divertido en su voz, sin que fuera a su costa. Mira decidió que quería convertirla en un estudio de arte o algo así. Empezó las obras hacía 6 meses y obviamente olvidó terminarlas antes de irse de luna de miel. Él negó con la cabeza y Aisha vio una chispa de afecto genuino en sus ojos cuando habló de su hermana. Así que, sí, técnicamente hay 2 habitaciones, pero solo una es habitable. ¿Y te la vas a quedar? Ya dije que no, insistió Aisha, pero su argumento empezaba a perder fuerza, principalmente porque una parte de ella, una parte irritante e inoportuna, empezaba a encontrar atractiva su terquedad, lo cual era completamente ridículo e inaceptable. No encontraba atractivo a Farouk Mansur. Era irritante, arrogante e imposible. El hecho de que se ofreciera a dormir en el incómodo sofá solo para que ella estuviera cómoda no cambiaba nada. Definitivamente no, dijo Aisha a Farouk, y había algo diferente en su voz ahora, más suave y más serio. Dio un paso al frente otra vez y esta vez, cuando levantó la mano, realmente la tocó. Solo un ligero toque en su brazo, sus dedos rozando la piel expuesta justo por encima de su codo, pero fue suficiente para hacer que todo pensamiento racional huyera de su cabeza. Ya tomé la decisión. Consigues la habitación. No es negociable. Sus ojos sostuvieron los de ella, intensos y decididos. Ahora deja de ser terca y acéptalo. Al menos una vez en tu vida, acéptalo. Aisha abrió la boca para protestar, no podía discutir, haría cualquier cosa, no simplemente ceder. Pero entonces vio algo en sus ojos, algo que la hizo dudar. Cansancio, sí, pero también una súplica silenciosa, como si esta fuera una de las pocas cosas que aún podía controlar, una de las pocas decisiones que podía tomar que no afectara a todo un reino. Y por alguna razón que no podía comprender del todo, Aisha se encontró asintiendo. «De acuerdo», susurró, «pero solo porque te estás poniendo increíblemente pesado». La sonrisa que se dibujó en su rostro era diferente a cualquier otra que hubiera visto hasta entonces, genuina, casi tierna, transformando por completo sus rasgos. «Puedo vivir con eso». Finalmente le soltó el brazo, y Aisha sintió la ausencia de contacto como una pérdida física, lo cual era ridículo, completamente ridículo. Farouk cogió la carpeta del mostrador e hizo un gesto hacia las escaleras. «Te mostraré la habitación. Te dejo que te acomodes». Empezó a subir, y tras un momento de vacilación, Aisha cogió su mochila y lo siguió. Los primeros 3 días fueron una cuidadosa danza de evasiones y encuentros inevitables. Aisha se despertaba temprano, preparaba café en silencio mientras Farouk seguía durmiendo en el sofá, y desaparecía en la playa antes de que él despertara. Pasaba horas caminando por la arena, dejando que el agua helada del océano le bañara los pies, intentando no pensar en el hombre que estaba a solo unos metros en la casa. Cuando volvía a almorzar, solía encontrar una nota suya diciendo que había salido a correr o a nadar. Se comunicaban mediante notas adhesivas en la nevera, mensajitos sobre quién se había comido el último sándwich o quién iba primero al baño. Pero la casa era demasiado pequeña para 2 personas que intentaban evitarse desesperadamente. Richa bajaba a buscar agua en mitad de la noche y lo encontraba en el balcón, contemplando el océano oscuro, perdido en pensamientos que no podía ni imaginar. Él entraba en la cocina cuando ella preparaba la cena y por un momento guardaban silencio. Se sentía extraño antes de que uno de los dos murmurara una disculpa y se fuera. Se encontraron en el estrecho pasillo, sus cuerpos rozándose durante fracciones de segundo que parecieron eternas, y cada roce, cada mirada accidental,
Cada momento de proximidad forzada aumentaba esa tensión que ya se estaba volviendo insoportable. Al cuarto día, algo cambió. Raicha estaba en el balcón, tumbada en la hamaca que se mecía suavemente con la brisa. El sol comenzaba a ponerse, tiñéndolo todo de tonos dorados y rosados. Tenía un libro en las manos, absorta en la historia, tan concentrada en las palabras que no se dio cuenta de la aparición de Farouk. No oyó sus pasos descalzos en el balcón de madera. No sintió su presencia hasta... Ya era demasiado tarde cuando él estaba detrás de la red, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su cuerpo. Farouk miró por encima de su hombro, curioso por lo que había captado su atención. Y entonces abrió mucho los ojos al ver la portada. Una pareja entrelazada, sus cuerpos claramente en medio de algo intenso, sus ropas estratégicamente colocadas, pero dejando poco a la imaginación. El título en grandes letras doradas, Rendición prohibida. Por un momento guardó silencio, procesándolo, y luego se le escapó una risa baja y ronca, un sonido que dejó a Ixa paralizada. ¿En serio?, dijo Farouk, y había tanta diversión en su voz que Aisha quiso morir allí mismo. Saltó de la red tan rápido que casi perdió el equilibrio, girando el libro contra su pecho en un gesto defensivo completamente inútil. Le ardía la cara. Podía sentir el calor subiendo por su cuello y extendiéndose a sus mejillas. De todas las cosas humillantes que podían pasar, tenía que averiguar exactamente qué tipo de libro leía en su tiempo libre. ¿No tienes privacidad?, gritó Aisha, agarrando el libro con tanta fuerza que arrugaba las páginas. Farouk sonreía ahora, con esa sonrisa irritantemente hermosa que le provocaba cosas extrañas en el estómago. Él se acercó un paso más, y ella retrocedió instintivamente hasta que su espalda golpeó la barandilla del balcón. Estaba atrapada, y por el brillo en sus ojos, Farouk lo supo. —¿Estás leyendo esto en mi balcón? —replicó Farouk, con la voz aún cargada de ese tono burlón y divertido. Extendió la mano. —Déjame ver. Ahora tengo curiosidad. Había un desafío ahí, una provocación que Aisha conocía muy bien. Esperaba que se echara atrás, que se sintiera demasiado avergonzada para defender sus propias decisiones. Pero si algo había aprendido Aisha con los años, era que nunca le daría a Farouk Mansur la satisfacción de verla echarse atrás. «Es romance», dijo Aisha, levantando la barbilla en un gesto desafiante, incluso con la cara todavía roja. «Literatura romántica. Millones de mujeres la leen, no tiene nada de malo». Apretó el libro aún más fuerte contra su pecho, negándose a entregárselo. «Y no es asunto tuyo lo que lea en mi tiempo libre. Tú tienes tus aburridos batidos. Yo tengo los míos». Su corazón latía tan rápido que estaba segura de que él podía oírlo, pero mantuvo su expresión desafiante, negándose a dejar que ganara esa literatura. Farouk lo repitió, y entonces, más rápido de lo que ella pudo reaccionar, le arrebató el libro de la mano. Richa gritó en protesta intentando recuperarlo, pero él ya estaba levantando el brazo, manteniéndolo fuera de su alcance. Se volvió hacia la contraportada, sus ojos recorriendo la sinopsis, y su sonrisa se ensanchó peligrosamente. La aplastó contra la pared, su cuerpo dominándola por completo. Leyó en voz alta, con la voz cada vez más ronca, más baja. «Esto es literatura. Devuélvemelo». Aisha dio un salto, intentando alcanzar el libro, pero Farouk era mucho más alto. Podía sentir su cuerpo sólido contra el suyo cada vez que saltaba. Podía sentir el calor que irradiaba su piel. Y era evidente que lo estaba disfrutando. Sus ojos brillaban con una provocación que era pura tortura. «Farouk, te juro que si no me lo devuelves ahora». Pero no terminó la amenaza porque él siguió leyendo, completamente inmune a sus protestas. «Espera, hay más». Farouk continuó.
Y había algo casi peligroso en su voz ahora, algo que iba más allá de la simple provocación. Nunca imaginó que el jefe arrogante y controlador pudiera despertar tanto deseo. Bajó el libro lo suficiente para mirarla a los ojos, y Aisha vio algo oscuro e intenso en esa mirada, arrogante y controladora. ¿Es ese tu tipo, Aisha? La pregunta salió en voz baja, casi íntima, y había una implicación que le revolvió el estómago de una manera que no era del todo incómoda. Farouk. Aisha saltó de nuevo, desesperada ahora, porque estaba convirtiendo esto en algo más que una simple broma sobre un libro. Lo estaba convirtiendo en algo personal, algo cargado de significado que ella no quería examinar demasiado. Sus manos buscaron su pecho, intentando apartarlo, pero era como intentar mover un muro de piedra. Él no se movió ni un centímetro. Simplemente continuó sosteniendo el libro sobre su cabeza mientras la miraba con esa intensidad inquietante. La besó con avidez, sus manos explorando cada curva. Farouk leyó la última frase y su voz se había reducido a casi un susurro. Finalmente bajó el libro, pero no para devolvérselo, sino para mirarla directamente a los ojos mientras decía: «Vaya, Aisha, ¿quién iba a pensar que te gusta esto?» Había provocación, sí, pero también algo más. Curiosidad genuina, quizás, o algo más oscuro, más peligroso, algo que hacía que la excitación fuera insuficiente. Raxa se quedó sin aliento, sin palabras, sin ninguna defensa racional. «Para», dijo, pero la palabra salió débil, sin convicción. «Eres imposible. Devuélveme el libro». Era muy consciente de lo cerca que estaban, de lo fácil que sería cerrar ese pequeño espacio entre ellos, de cómo una parte de ella, una parte muy equivocada y muy estúpida, quería hacer precisamente eso. Quería silenciar su boca provocadora, de la única manera que parecía tener sentido en ese momento. «¿Soy imposible?», preguntó Farouk, con la voz aún baja y ronca. «Tú, que estás aquí leyendo estas fantasías, imaginando a hombres arrogantes y controladores haciendo cosas prohibidas contigo». Dio un paso más cerca, tanto que Aisha sintió su aliento rozándole la cara. «¿Haciendo qué exactamente? ¿Qué imaginas cuando lees estas escenas?» Aisha, era una pregunta completamente inapropiada, completamente prohibida, y por el brillo en sus ojos, Farouk lo supo. «Son novelas románticas», Aisha protestó, pero le temblaba la voz. «Ahora, literatura romántica». «¿No lo es? No lo es». No pudo terminar la frase porque estaba demasiado cerca, porque su aroma la abrumaba, porque podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «No tienes derecho a juzgarme por mis elecciones de lectura. Y no es asunto tuyo lo que imagine o no imagine cuando leo. Literatura». Farouk finalmente bajó el libro, pero no para devolverlo. Lo sostuvo entre ellos, la portada aún visible, esa pareja entrelazada que parecía juzgarlos a ambos. «¿Te excitas leyendo estas fantasías?» La pregunta salió casi como un susurro, pero cargada de tanta implicación que Aisha sintió que le flaqueaban las piernas. La estaba provocando. Ella lo sabía. Estaba probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar antes de que ella explotara. Pero había algo en sus ojos que sugería que realmente quería saber la respuesta. «¿No acabas de preguntar eso?» Aisha finalmente encontró la voz, y con ella la indignación. «¿Eres tú?», buscó la palabra adecuada, el insulto perfecto que lo pusiera en su lugar, pero solo pudo decir: «Eres un idiota arrogante que no sabe cuándo dejar de bromear». Volvió a empujarle el pecho, esta vez con más fuerza, y sintió los músculos firmes bajo las palmas de las manos. Sintió que su corazón latía demasiado rápido para alguien que solo bromeaba con indiferencia. Arrogante y controlador,
corrigió Faruque, citando el libro con esa sonrisa irritante. Su tipo preferido, al parecer. Dio otro paso adelante y ahora no había espacio entre ellos. Raisha sintió su cuerpo ligeramente apretado contra el suyo. Sentía cada centímetro de su cercanía. ¿Es por eso que estás tan afectado ahora? ¿Porque encajo en la fantasía? Su voz estaba cargada de provocación, pero también de algo más profundo, más serio. «Te odio», estalló Aisha, y esas fueron las únicas palabras que tuvieron sentido en ese momento, porque lo odiaba. Odiaba cómo lograba sacarla de quicio. Odiaba cómo la hacía sentir cosas que no debía sentir. Odiaba lo seguro, guapo e imposible que era. «Te odio tanto». Las palabras salieron cargadas de frustración, deseo reprimido, años de tensión no resuelta entre ellos. «Genial», respondió Faruque, y había algo casi feroz en sus ojos. «Yo también te odio». Pero la forma en que lo dijo, bajo e intenso, no sonaba a odio. Sonaba a algo completamente diferente, algo peligroso y tentador. Estaban cara a cara, respirando con dificultad, sus cuerpos apretados de una manera completamente inapropiada e inevitable. Sus ojos se posaron en su boca y la sonrisa finalmente desapareció, reemplazada por algo mucho más serio. El aire cambió. La provocación se desvaneció, reemplazada por algo más denso, más eléctrico. Richow, cuando su expresión cambió, cuando la diversión dio paso a algo más oscuro, más hambriento, debería apartarse, debería empujarlo y salir de allí. Debería hacer cualquier cosa menos quedarse allí, mirándolo fijamente a los labios, preguntándose cómo sería besarlo, si sería tan intenso como las escenas de los libros que leía, si sería tan dominante, tan absorbente como los personajes que la hacían suspirar. «Devuélveme el libro», susurró Aisha, pero su voz salió completamente débil, temblorosa y débil. Ya ni siquiera miraba el libro, lo miraba a él, a su mandíbula apretada, a cómo sus ojos se habían oscurecido hasta ser casi negros. Miraba su boca, esos labios que parecían hechos para cosas prohibidas y peligrosas. «Ven a buscarlo», lo desafió Faruque, y su voz salió tan ronca que era casi irreconocible. Todavía sostenía el libro, pero claramente lo había olvidado, igual que ella, porque nada más importaba excepto esa tensión imposible entre ellos, esa atracción contra la que habían luchado durante 4 días y que finalmente, inevitablemente, estaba a punto de estallar. Aisha no supo quién se movió primero, si ella lo atrajo hacia sí o él acortó la distancia. Solo sabía que, de repente, su boca estaba sobre la suya, intensa, hambrienta y dominante, exactamente como en los libros que leía. Sus manos soltaron el libro olvidado y se dirigieron a su cintura, acercándola aún más. Raisha debería apartarlo, debería abofetearlo, debería hacer cualquier cosa menos lo que estaba haciendo, que era acercarlo más. Sus dedos clavándose en su cabello, abriendo la boca para él, cuando su lengua le pidió permiso. El beso fue todo lo que había imaginado y nada de lo que estaba preparada para sentir. Fue absorbente, desesperado, años de tensión explotando de golpe. Sus manos se deslizaron por su espalda, firmes y posesivas, y Aisha se arqueó contra él, deseando más, necesitando más. Podía sentir su corazón latir tan rápido como el suyo. Podía sentir su respiración entrecortada tanto como la suya. Cuando finalmente se apartó, lo suficiente para respirar, sus ojos estaban desorbitados y sus labios estaban hinchados. «Richa», susurró contra su boca, y había algo casi reverente en la forma en que pronunció su nombre. Pero entonces la besó de nuevo, más profundamente esta vez, y cualquier pensamiento racional restante se desvaneció por completo. Apenas llegaron al dormitorio, bajando las escaleras a trompicones, deteniéndose cada pocos pasos
para besarse de nuevo. Sus manos estaban por todas partes, memorizando cada curva y las de ella no menos, explorando los músculos de su espalda, sintiéndolo temblar bajo su tacto. Cuando finalmente llegaron al dormitorio y la puerta se cerró tras ellos, Aixa supo que había cruzado una línea sin retorno, que esto, fuera lo que fuese, lo cambiaría todo entre ellos. Pero cuando Farouk la atrajo de nuevo a sus brazos, cuando la besó de nuevo con ese anhelo desesperado, descubrió que no le importaba en absoluto, que tal vez, solo tal vez, algunos límites estaban destinados a cruzarse. Y cuando él susurró su nombre de nuevo, con esa voz ronca y anhelante, Aisha se permitió sumergirse por completo en esa locura. Se permitió sentir todo lo que había reprimido durante 4 días enteros. Finalmente, se permitió rendirse a lo único que parecía inevitable desde el momento en que lo vio en esas escaleras, porque a veces pensaba mientras lo acercaba más. A veces, rendirse era la única opción que tenía sentido. La noche se desplegó en un torbellino de manos que exigían más de lo que pedían, besos que parecían luchas de poder, cada uno intentando dominar al otro, ninguno queriendo ceder. Cuando finalmente yacían uno al lado del otro, todavía sin aliento, Aisha lo apartó y se incorporó en la cama. «Te odio», dijo, pasándose las manos por el pelo revuelto. «El sentimiento es mutuo», respondió Farouk, pero la atrajo hacia sus brazos. «Esto no volverá a suceder». «Nunca más», resopló ella. «Estoy completamente de acuerdo», murmuró él, mordiéndole suavemente el cuello, provocándola. Pero sus manos ya estaban recorriendo su columna de nuevo. Ambos sabían que mentían. Ambos odiaban lo mucho que deseaban que volviera a suceder. A la mañana siguiente, Aixa despertó abrazada a él de nuevo, con la cabeza sobre su pecho, una pierna entre las suyas y el brazo de él firmemente alrededor de su cintura. Se apartó bruscamente, casi empujándolo, y se sentó en el borde de la cama. «Dijimos que esto no volvería a pasar». Prácticamente escupió las palabras, apretando la sábana para cubrirse el cuerpo. «Lo sé», respondió Farouk con irritación. Se pasó una mano por la cara, aún tumbado, pero tenía la mandíbula tensa. Había algo casi de ira en su mirada, como si se culpara tanto como a sí misma, como si fuera una guerra que ambos estaban perdiendo y ninguno pudiera aceptar la derrota. «¿Y por qué pasó?», preguntó, volviéndose hacia él con los ojos brillantes de frustración. «¿Por qué no puedes alejarte?». Fue una acusación clara y directa, lanzada entre ellos como una granada. Farouk se incorporó en la cama sobresaltado, con la mirada oscureciéndose peligrosamente. «Yo...», prácticamente gruñó. «Tú fuiste quien me apartó cuando salía de la habitación anoche. Tú fuiste quien dijo que me odiabas mientras me arrancabas la camisa». Sus palabras fueron cortantes, hirientes, con la intención de herir tanto como la verdad que contenían. Raicha sintió que le ardía la cara, pero no de vergüenza, sino de pura rabia. «Eres imposible», gritó saltando de la cama y buscando la ropa tirada por el suelo. «Arrogante, controlador y completamente imposible». Encontró su camisa en lugar de la suya y se la tiró a la cara con fuerza. Farouk captó esa irritante sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios. «Arrogante y controlador», él lo repitió como para demostrarlo. «Si es tu tipo preferido, ¿recuerdas? Al menos eso dicen tus libros». Él también se levantó, completamente cómodo consigo mismo, de una forma que enfureció aún más a Aixa. ¿Cómo podía parecer tan seguro, tan controlado, cuando ella se estaba desmoronando por dentro? «¡Cállate!», Aisha chilló, encontrando por fin su ropa y vistiéndose de espaldas a él. «No sabes nada de mí. Nada». Le temblaban las manos al abrocharse los pantalones, y odiaba que él pudiera verlo, que pudiera ver cómo la afectaba. Odiaba que incluso ahora, furiosa y frustrada, una parte de ella aún quisiera darse la vuelta y besarlo de nuevo.
Sé que eres demasiado terco para admitir que deseas esto tanto como yo, dijo Farouk. Y había algo peligroso en su voz, algo que la dejó paralizada a mitad de camino. Sé que te pasaste toda la noche diciendo que me odiabas, mientras hacías justo lo contrario. Se acercó y Aisha pudo sentir su calor contra mi espalda. Eso no significa nada, dijo, forzando la firmeza en su voz. Solo era atracción física, química, nada más. Se giró para mirarlo, levantando la barbilla desafiante, incluso con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Y parará? ¿De verdad que tenemos que parar esta vez? Farouk la miró un largo instante, escudriñando su rostro como si buscara algo. Tienes razón. Finalmente accedió, pero no se apartó. Permaneció demasiado cerca, invadiendo su espacio de la misma forma irritante que siempre. Tenemos que parar. Esto es ridículo. Pero ninguno de los dos se movió. Ninguno dio el paso necesario para crear distancia. Se quedaron allí mirándose, sin querer ser el primero en ceder. Pero esa noche, cuando estaba en el balcón mirando las estrellas, intentando convencerse de que podía cumplir su promesa, apareció Farouk. Traía 2 copas de vino, y había algo diferente en su mirada. Menos hostil, pero cansado, le ofreció una tregua, ofreciéndole una copa. Aisha debería haberse negado. Debería haber ido a la habitación y cerrado la puerta, pero no lo hizo. Una tregua. Aceptó, cogiendo su copa. Se sentaron uno al lado del otro en la hamaca. El silencio entre ellos se hizo menos tenso. Farouk empezó a hablar, contándole historias de la infancia que la hacían reír a su pesar. Ella contraatacó con recuerdos propios, y durante unas horas fueron solo 2 personas compartiendo vino e historias bajo las estrellas. Y cuando él la besó de nuevo, lentamente esta vez, ella no lo apartó. Y terminaron en la habitación de nuevo. A la mañana siguiente, la promesa se repitió. No volverá a pasar, dijo Aisha mientras se vestía, negándose a mirarlo. No, asintió Farouk. Pero había algo de resignación en su voz, como si ambos supieran que solo estaban haciendo lo que tenían que hacer, haciendo promesas que rompían cada noche. Pero ocurría una y otra vez. Se convirtió en un patrón, un círculo vicioso que ninguno de los dos podía ni quería romper. Durante el día mantenían una distancia prudente. Cocinaban juntos, pero intercambiaban pullas. Nadaban en el mar, pero competían para ver quién llegaba más lejos. Caminaban por la playa, pero discutían de todo y de nada. Pero por la noche, toda esa hostilidad se transformaba en algo diferente, algo más intenso. Y cuando él le cogía la mano, a veces distraídamente, como si fuera natural, ella se dejaba. Porque era más fácil fingir que no significaba nada que admitir que lo significaba todo. Pero ninguno de los dos habló de lo que realmente era. Ninguno de los dos mencionó el futuro. ¿Qué pasaría cuando terminaran las 2 semanas? ¿Se volverían a ver o fingirían que no había pasado nada? El silencio sobre el tema era ensordecedor, creciendo con cada día que pasaba, y ese silencio empezó a corroerla por dentro de una forma que las discusiones nunca lo habían hecho, porque se estaba enamorando profunda e irrevocablemente. Lo veía en la forma en que se le aceleraba el corazón al oír sus pasos, en la forma en que memorizaba cada expresión de su rostro, en la forma en que incluso las peleas empezaban a parecerle preliminares de algo más. Y eso la aterrorizaba más que nada, porque Farouk seguía actuando como si estuvieran en una burbuja, como si el mundo exterior no existiera, como si no hubiera consecuencias. Pero el mundo sí existía. Él era el jeque, gobernante de todo un reino, heredero de una dinastía milenaria. Su vida era protocolo, apariciones públicas, matrimonios concertados con mujeres de familias nobles, y ella era la hija de la criada, camarera, una don nadie en su mundo.
Al cabo de esas 2 semanas, regresaría al palacio, a las obligaciones de la vida real, y ella sería solo un recuerdo, un secreto de verano, algo que jamás le contaría a nadie. Al 10º día, estaba en la cocina preparando café cuando él apareció detrás de ella, abrazándola por la cintura, besándola en el cuello. «¡Buenos días!», murmuró contra su piel, y había una ternura en su voz que no encajaba con todas las discusiones que habían tenido durante el día. Raisha debería haberse alejado, debería haber mantenido la distancia que juraba mantener cada mañana, pero no pudo. «Buenos días», respondió, permitiéndose derretirse contra él un instante más. Farouk, quien la giró en sus brazos, la miró a los ojos de una manera que le paró el corazón. Por un momento, pareció que iba a decir algo importante, algo que lo cambiaría todo. Entreabrió los labios, las palabras se formaron con claridad en la punta de la lengua. Ella contuvo la respiración, esperando, pero sonó su teléfono. Un timbre estridente e insistente, que rompió el instante como un cristal. Farouk suspiró. La frustración familiar regresó a su rostro. La soltó y cogió el teléfono. «Sí», respondió. Su voz cambió al instante, volviéndose más formal, más fría. «Entiendo. No, lo arreglaré cuando vuelva». «Sí, el viernes». La palabra cayó entre ellos como una bomba. «Viernes. Dentro de 4 días». Colgó. Volvió con ella. La besó en la frente como si nada hubiera pasado, como si no acabara de confirmar la fecha de su ruptura, pero no dijera nada sobre la llamada, no diera explicaciones, no la tranquilizara. Y Aisha no preguntó porque tenía miedo de la respuesta, tenía miedo de oír la confirmación de lo que ya sabía, que tenía fecha de caducidad, que ella también. Esa noche, tras volver a dormir juntos, Aisha permaneció despierta mirando al techo. Farouk dormía a su lado, rodeándola posesivamente con el brazo por la cintura, incluso mientras dormía. Y fue allí, en la oscuridad, donde la comprensión finalmente la golpeó con toda su fuerza. Nunca lo admitiría, nunca lo haría realidad. ¿Cómo podría? Ella no tenía linaje, ni título, nada de lo que su mundo exigiera. Podría quererla allí, en esa burbuja, lejos de todo, pero fuera sería una vergüenza, un escándalo. La hija de la criada, que tuvo la audacia de involucrarse con el jeque. La gente se reiría, haría bromas, cuestionaría su juicio. Y Farouk, que pasó su vida gobernando con puño de hierro, manteniendo el control absoluto, nunca lo permitiría. Nunca permitiría que se convirtiera en su debilidad a los ojos del reino. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio, empapando la almohada. Raisha se mordió el labio para contener los sollozos sin querer despertarlo, porque si despertaba, si la veía llorar, le preguntaría por qué, y ella tendría que admitir que se había enamorado, que había roto la regla número 1 de ese peligroso juego al que jugaban, que había perdido por completo. A la mañana siguiente se despertó temprano, empacó sus maletas en silencio, con cada movimiento cuidando de no hacer ruido, dobló la ropa, guardó los libros, cerró la mochila. Farouk se despertó con el sonido de la cremallera. Sus ojos se abrieron lentamente antes de agrandarse al procesar lo que veía. «¿Qué haces?», preguntó. Su voz ronca por el sueño, pero ya cargada de confusión. «Me voy», respondió Aisha sin mirarlo, sin dejar de empacar. Le temblaban las manos, pero se impuso firmeza. Necesitaba salir de allí antes de perder el valor, antes de que él dijera algo que la hiciera cambiar de opinión, antes de convencerse de que tal vez, solo tal vez, esto pudiera funcionar. «¿Por qué?» «Todavía tenemos 3 días», dijo Farouk, incorporándose en la cama. Una genuina confusión se dibujó en su rostro, como si no entendiera por qué ella terminaba todo tan pronto, como si esos 3 días fueran a marcar la diferencia al final. «Tengo que irme», respondió finalmente Aisha cerrando la maleta.
Seguía sin mirarlo. No se atrevía a mirarlo. Aisha empezó a hacerlo, pero lo interrumpió. «Faruk, para», dijo con voz más firme de lo que parecía. Finalmente se giró para mirarlo y casi se arrepintió. Estaba sentado en la cama, con el pelo revuelto, el rostro aún marcado por el sueño, con aspecto completamente perdido. Eso estuvo bien, pero se acabó. Las palabras le costaron más de lo que jamás admitiría. Se acabó. Faruk se levantó y se acercó a ella. ¿Quién dijo que se acabó? Había algo casi desesperado en su voz, algo que nunca antes había oído. Pero Aisha no podía dejarse llevar. No podía dejar que ese momento de vulnerabilidad la hiciera olvidar la realidad que les aguardaba afuera. «¿Qué?», dijo, forzando la voz a mantenerse firme. «Sabíamos desde el principio que era temporal. Fueron 2 semanas. Se había acabado. Cada palabra era una mentira. Cada sílaba dolía más que la anterior. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba terminar antes de que él terminara, antes de lastimarse aún más. «No tiene por qué terminar», empezó Faruk, pero negó con la cabeza. «Sí, termina». Lo interrumpió, forzando una sonrisa que le dolía en los músculos. «Cara, tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Fue divertido, pero no fue real. Fue la mentira más dolorosa que jamás había dicho, porque para ella había sido completamente real. Cada momento, cada roce, cada pelea ridícula. ¿Cómo podía ser? No era real. Reisha, lo que tenemos es...» Empezó, pero ella no lo dejó terminar. «¿Qué pasa, Faruk?». Lo interrumpió, y todo el dolor que había estado conteniendo finalmente se filtró en su voz. «¿Qué tenemos exactamente? ¿Vas a presentarme como la pendenciera? ¿Vas a llevarme al palacio? ¿Vas a presentarme a los consejeros, a tu familia, como tu novia?». Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La cerró de nuevo, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Fue la confirmación de todo lo que temía, de todo lo que sabía desde el principio, pero que había decidido ignorar. «La hija de la criada que se convirtió en su qué», continuó, con palabras que ahora salían con amargura. «¿Su ligue de verano? ¿Su secreto sucio?». «No es así», dijo Faruk por fin, pero su voz salió débil, sin convicción. Y ambos sabían exactamente así. Quizás él no lo veía así. Quizás para él era algo más. Pero no importaba lo que sintiera si no podía transformarlo en algo real, en algo que existiera fuera de esas 4 paredes. «Sí, lo supuse», dijo Aisha cogiendo su mochila. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No iba a llorar delante de él. No iba a darle la satisfacción de ver cuánto la estaba destrozando esto. Era bueno Faruk, de verdad, pero siempre sabíamos cómo terminaría. Empezó a caminar hacia la puerta. «Saeste te espera», dijo Faruk, y había algo roto en su voz que casi la hizo detenerse. «¿Casi?». «No», respondió ella, negando con la cabeza. Las lágrimas finalmente empezaron a caer, pero no se giró para que él pudiera verlas. «No me lo hagas más difícil, por favor». Siguió caminando, cada paso le costaba más que el anterior. Pasó junto a él y él la agarró del brazo. «Quédate 3 días más. Hablaremos, lo solucionaremos», dijo. Y había una súplica que le partió aún más el corazón. Pero Aisha se apartó con suavidad, sin atreverse a mirarlo. «No hay nada que solucionar», dijo en voz baja. «Ahora no pertenezco a tu mundo, Faruk. Nunca pertenezco, y no pasa nada, siempre lo supe». Era la verdad más dolorosa de todas, la que había intentado ignorar desde su primer beso, que eran de mundos diferentes, imposibles de reconciliar. «¿Crees que me importa?», preguntó Faruk, con ira en su voz. Ira, frustración y algo que rozaba peligrosamente la desesperación.
Pero Aisha solo lo miró a los ojos una última vez, grabando cada detalle en su memoria, porque sabía que nunca volvería a tener esa oportunidad. «Creo que deberías», respondió en voz baja, y luego pronunció la palabra más difícil que jamás había pronunciado. «Adiós, Farouk», y se fue. Bajó las escaleras, cruzó la habitación y abrió la puerta. Cada paso era una agonía, cada movimiento un esfuerzo hercúleo, pero no se detuvo, no miró atrás, porque si lo miraba, si veía su rostro, perdería el valor y se quedaría. Farouk se quedó en medio de la habitación, con los puños apretados, con ganas de correr tras ella, de gritarle que estaba equivocada, que le daban igual los mundos, los protocolos o lo que pensaran los demás. Pero no corrió, no gritó. Se quedó allí paralizado mientras oía cerrarse la puerta de abajo, porque en el fondo una parte de él sabía que ella tenía razón, y esa parte lo estaba destrozando. 3 semanas después, Aisha estaba en el baño del apartamento mirando 2 líneas en la prueba de embarazo. Embarazada. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la prueba. Cogió su móvil, abrió la agenda, con el dedo sobre el botón de llamada. Por un instante, solo un instante, lo pensó, pero entonces recordó su silencio cuando le preguntó qué eran. La forma en que no respondió, la forma en que la dejó marchar sin oponer resistencia, bloqueó el teléfono. Él nunca quiso esto, nunca la quiso de verdad. No iba a aparecer embarazada y convertirse en otra obligación, otro problema que él tuviera que resolver. Iba a hacerlo sola. 3 meses después estaba en el hospital. Los dolores eran fuertes, constantes, aterradores. El médico la examinó y frunció el ceño, con una clara preocupación en el rostro. «La llevamos a la maternidad ahora», dijo con urgencia. Sintió que el miedo la invadía, más fuerte que nunca, y no tenía ni idea de que Farouk estaba en el mismo hospital, a solo unos pasillos de distancia. Meses después, Farouk estaba exhausto. La ceremonia de inauguración de la nueva ala pediátrica se había extendido durante horas, llena de discursos pomposos, fotos oficiales e interminables apretones de manos. Había financiado esa ala, había hecho todo lo que se esperaba de él como si fuera una sacudida, pero operaba en piloto automático. Durante los últimos 9 meses, todo había sido automático. Despertar, gobernar, dormir, repetir, sin sentir nada, incapaz de sentir nada más que ese dolor sordo que se había instalado en su pecho desde que Aisha había dejado la aldea. Después de la ceremonia, despidió a sus asesores y caminó solo por los pasillos, revisando correos electrónicos urgentes del gobierno en su teléfono celular. No es que importara, nada parecía importar ya. Había intentado olvidar, se había enterrado en el trabajo, había vuelto a ser la sacudida fría e implacable que todos esperaban. Pero solo por la noche su recuerdo lo perseguía. La forma en que reía, cómo discutía con él, cómo lo besaba, como si lo odiara y lo amara al mismo tiempo. Dobló por el pasillo equivocado, demasiado distraído para darse cuenta. Empujó la puerta de la habitación 304 sin llamar, pensando que era la salida, pero no lo era. Era una sala de partos. Y allí en la cama, pálida y sudorosa, estaba ella, la mujer que lo había atormentado cada segundo de los últimos meses. Farouk. La voz de Aisha salió débil, conmocionada, y el mundo de Farouk simplemente se detuvo. No podía procesar lo que veía. Aisha, Aley, de parto, sola. Su mente luchaba por atar cabos, por aceptar la realidad que tenía justo delante. Habían pasado meses desde que se fue. Estaba embarazada cuando se fue, y él nunca lo supo. Lo llevó todo sola durante meses. Una enfermera se acercó rápidamente, intentando guiarlo hacia la salida. «Señor, no puede estar aquí. Esta es una sala de partos privada». Farouk ni siquiera miró a la enfermera, con la mirada fija en Aisha.
Ella sufría, estaba sola, estaba pasando por lo más aterrador de su vida, y él no estaba allí, nunca había estado allí, porque había sido demasiado cobarde para luchar por ella. «Por favor, quédese», susurró Aisha. Y fue ese por favor roto, esa vulnerabilidad que ella nunca mostró, lo que lo hizo plantar los pies en el suelo. «Me quedo», dijo Farouk con voz ronca. Se acercó a la cama, le tomó la mano, y cuando ella la apretó con fuerza durante una contracción, sintió cada oleada de dolor como si fuera suya, porque era suya. Todo era culpa suya. «Eres un idiota», le espetó Aisha entre contracciones. «Un completo idiota». «Lo sé», respondió Farouk, secándose la frente con un paño húmedo. Las horas se hicieron interminables, cada una más intensa que la anterior. «Te odio», dijo Aisha durante otra contracción, apretándole la mano con tanta fuerza que le dolió. «Te odio tanto». Farouk la abrazó fuerte, dejándola liberar todo su dolor y su ira. «Lo sé, yo también me odio», respondió. «Bueno, al menos estamos de acuerdo en algo», dijo ella, sonriendo entre jadeos de dolor. Y entonces nació el bebé. Un niño pequeño y perfecto, que lloraba a gritos. La enfermera lo limpió rápidamente y lo puso en brazos de Aisha. Farouk miró y sintió que el aire abandonaba sus pulmones por completo. Esos eran sus ojos. La forma de su rostro era la suya. Ese bebé era idéntico a él. Y de repente todo tenía sentido y no tenía sentido a la vez, porque Farouk era estéril. Le habían diagnosticado años atrás tras un accidente durante un viaje diplomático. Los médicos habían sido claros y contundentes. Nunca podría tener hijos. Por eso su prometida había roto con él. Por eso había rechazado a Ixa y ahora buscaba un milagro imposible. La habitación empezó a dar vueltas y luego todo se oscureció. Cuando despertó, estaba tumbado en una camilla en el pasillo, con un médico inclinado sobre él. «Su Excelencia se ha desmayado». Farouk se incorporó rápidamente. «El bebé. ¿Cómo es posible? Soy estéril». Su voz salió entrecortada. «En casos excepcionales, la fertilidad puede recuperarse parcialmente después de años», explicó el médico. «El bebé es suyo, Su Excelencia». Las palabras tardaron un momento en asimilarse. Farouk prácticamente corrió de vuelta a la habitación. Richa estaba allí con el bebé en brazos, y cuando lo miró, había ira en sus ojos. «Te desmayaste». «Claro, típico». Su voz estaba cargada de sarcasmo, a pesar del cansancio. Farouk se acercó lentamente. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. «Te quedaste ahí cuando me fui», replicó Aisha con los ojos brillantes. «No luchaste, no me perseguiste. ¿Qué se suponía que debía pensar? Pensé que merecías algo mejor», dijo Farouk, arrodillándose junto a la cama. «Soy estéril, Aisha». «O lo era. Los médicos dijeron que nunca podría tener hijos. Pensé que merecías a alguien completo». Aisha soltó una risa amarga. «¿Así que decidiste por mí? ¡Qué conveniente! El poderoso jeque decidiendo qué es lo mejor para la pobrecita». «No fue así», dijo Farouk, pero ella lo interrumpió. «Así fue exactamente. Me dejaste ir porque era más fácil que admitir que sentías algo, más fácil que pelear». Sus palabras eran duras, con la intención de herir, y dolieron. «Tienes razón», admitió, y vio la sorpresa en sus ojos. «Fui un cobarde. Pasé meses miserable. 9 meses queriendo ir tras de ti, pero con miedo». «Bien», dijo Aisha, pero le temblaba la voz. «Espero que haya sido horrible», argumentó, intentando no reír. «Lo fue», respondió Farouk, «porque te quiero incluso cuando me odias, incluso cuando peleamos. Siempre te he querido». Aisha lo miró fijamente un largo rato. «Yo también te quiero, idiota, y te odio por hacerme sentir así». Tenía lágrimas en los ojos. «Te odio tanto». «Lo sé», dijo Farouk tomándole la mano,
Pero déjame compensarte, déjame estar aquí para los dos. Aisha miró al bebé, luego a él. Tendrás que esforzarte mucho para que te perdone, amenazó ella mirándolo fijamente con una sonrisa. Lo sé, respondió él. Y todavía te odio, acusó ella. Lo sé, empezó él, pero ella lo interrumpió. Pero dudó. Quédate, pero solo porque necesita a su padre, no por mí, claro. Faruk asintió, pero ambos sabían que era mentira. Se quedó, abrazándolos. Y cuando Aisha finalmente se durmió, exhausta con el bebé en brazos, susurró: «Pasaré el resto de mi vida demostrando que te merezco». Aun sabiendo que ella no podía oír, aun sabiendo que tenía un largo camino por delante, porque Aisha era testaruda, orgullosa, y no lo perdonaría fácilmente. Y él no esperaba nada diferente. 6 meses después, en el pueblo, Aisha estaba en la hamaca con el bebé. Faruk se acercó, se sentó y los sentó a ambos en su regazo. Llevaba un anillo de bodas, el que él le había puesto en el dedo en una ceremonia que hizo llorar de alegría a Amira. Su reina, su esposa, la mujer que había presentado a todo el reino sin una sola gota de vergüenza ni vacilación, desafiando a cualquiera a cuestionar su elección, porque nunca le habían importado los títulos ni los linajes, solo ella. «Tiene su sonrisa», dijo mirando a su hijo. El pequeño tenía los ojos de Faruk, pero la sonrisa era toda de Aisha y su terquedad. Faruk replicó, pasando el dedo por la mejilla regordeta del bebé. Definitivamente, su terquedad. Aisha rió, y el sonido seguía siendo lo más hermoso que había escuchado en su vida. El sol se ponía sobre el océano, tiñéndolo todo de oro. Faruk entrelazó sus dedos con los de ella, su anillo de bodas rozando el de ella. «Te amo, mi reina», declaró. «Lo sé, todavía te odio un poco por tardar tanto», dijo ella, pero sonriendo. «Lo sé», respondió, besándole los dedos. Ella se giró para mirarlo. Sus ojos eran suaves ahora, pero te amo más, mucho más. Faruk la besó en la sien, luego en la boca lenta y profundamente. Por fin completos, por fin en casa, por fin una familia, aunque ella todavía le hiciera pagar por cada día perdido, y no lo cambiaría por nada del mundo. Suscríbete al canal, ayúdanos a llegar a más gente con nuestras historias, dale a me gusta, activa las notificaciones y anima este video para que podamos llegar a más fans de romances apasionantes. Ahora mira el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Nos vemos allí. M.